¿Qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a tratar el tema de la reunión que se llevó a cabo el viernes pasado entre Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en torno al conflicto, a la guerra en Ucrania principalmente. Esta reunión representa, pues, en cierto modo un parteaguas desde que comenzó, digamos, la operación especial militar de Rusia en territorio ucraniano en febrero de 2022. Y esto es así porque desde entonces para acá no había habido ninguna reunión de ese nivel en torno al conflicto. Y no solo no había habido reuniones de primer nivel, sino prácticamente Estados Unidos había suspendido toda relación diplomática en torno a este conflicto con su contraparte rusa. El gobierno de Biden finalmente rompió prácticamente todo diálogo con Rusia y salvo funcionarios relativamente menores, no habían tenido mayor intercambio entre las dos potencias que finalmente pues están en guerra, ¿no? Hay que decirlo y hay que insistir que la guerra en Ucrania es una guerra que se llama, en términos generales, se llama guerra proxy o guerra subsidiaria. En términos, en español, digamos, podríamos llamarle guerra subsidiaria, que es como pues han sido la mayor parte de las guerras desde la hegemonía norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una guerra impulsada o por el interés de, en este caso, Estados Unidos como potencia hegemónica occidental, utilizando un tercer estado, un segundo estado, como, como arma de guerra. Tanto sus ejércitos como sus armas son utilizadas por Estados Unidos, y en este caso también por Europa, los países poderosos europeos, Inglaterra sobre todo, Francia, Alemania y España en menor medida, pero también España, y en general, digamos, lo que se llama Comunidad Europea. Ellos impulsaron esta guerra contra Rusia y finalmente, pues Putin decidió intervenir directamente en territorio ucraniano. Voy a hacer un repaso muy breve, rápido, para contextualizar estas aseveraciones que he estado haciendo. Desde la caída de la Unión Soviética en 89, 91, en ese periodo se llevaron a cabo muchas discusiones, muchos encuentros políticos entre Estados Unidos, sobre todo, y la Unión Europea, en ese entonces como países independientes, países europeos, sobre todo Inglaterra, con Rusia, con Mikhail Gorbachev primero y después con Yeltsin. Desde entonces, la postura rusa, a pesar de la debilidad de Gorbachev, porque la economía rusa estaba prácticamente en bancarrota y no tenía mayor opción más que aceptar ciertas condiciones de Occidente, finalmente la línea roja, digamos, marcada desde entonces, es que Ucrania no fuera incorporada a la OTAN y que en general la OTAN no se extendiera sus fronteras hacia Rusia. Recordemos que la OTAN y el Pacto de Varsovia surgen como organizaciones militares, ¿no?, de los dos bloques, la OTAN, el bloque occidental, y lo que se llamó Pacto de Varsovia por el bloque oriental.
Cuando cae la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia desaparece y debió haber desaparecido la OTAN, dado que pues ya ese supuesto peligro ruso pues desaparecía con la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, la OTAN no solo no desaparece, sino que, y a pesar de los acuerdos que se tuvieron con Gorbachev, comienza en el 94, comienza su expansión hacia la frontera rusa, incorporan en ese periodo hasta, digamos, 2020 aproximadamente, incorporan prácticamente todos los países europeos de la ex Unión Soviética, excepto Ucrania. Y Ucrania desde el principio era como justamente, o sea, la línea roja de Rusia con respecto a la expansión de la OTAN. ¿Y por qué es así? Porque, bueno, finalmente eh, expandir la OTAN hacia las fronteras rusas implicaba un riesgo que en geopolítica se llama un riesgo existencial. Es decir, para la Unión Soviética, para Rusia, la Federación Rusa, la expansión de la OTAN hacia Ucrania y con su consiguiente despliegue de armas nucleares, como lo hicieron en Polonia o como lo hicieron en Rumania, pues implicaba lo que se llama un riesgo existencial para el Estado ruso. Lo que se llama es una amenaza, digamos, a la eutaxia del Estado, es decir, a su permanencia y su crecimiento futuro. Entonces, este avance de la OTAN hacia el este implicaba justamente un riesgo existencial para la Federación Rusa. En 2007-2008, en la preparación de la cumbre de la OTAN en Bucarest, que se llevó a cabo en 2008, previo a esa reunión se dieron una serie de encuentros diplomáticos entre el que sigue siendo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, uno de los diplomáticos con la carrera más extensa y más consistente actualmente en el mundo, Lavrov, y el entonces embajador de Estados Unidos en Rusia, Mr. Burns, el señor Burns, que después fue director de la CIA. En esa muy extensa reunión entre Lavrov y Burns, justamente el papel de Lavrov fue exponer amplia y detalladamente todas las objeciones desde el punto de vista económico, político, social y comercial de por qué la integración de Ucrania tanto a la Unión Europea como a la OTAN representaban justamente, como decía yo, un riesgo existencial para la Unión Soviética. El documento que el embajador norteamericano, William Burns, envía al Departamento de Estado, que en ese entonces era dirigido nada más y nada menos por Joe Biden. En el cable que le envía relaciona todas aquellas posturas de Lavrov, haciendo hincapié en justamente la negativa absoluta por parte de Rusia de aceptar que Ucrania se incorpore a la OTAN. Podría incorporarse, no había mayores objeciones, salvo resolver cuestiones de aranceles y otro tipo de cuestiones muy específicas, porque finalmente Ucrania y la Federación Rusa pues tenían una serie de acuerdos comerciales y políticos de tiempo atrás que debían ser resueltos si Ucrania se incorporaba a la Unión Europea.
Por supuesto, su incorporación a la OTAN estaba totalmente rechazada. Y justamente el cable que envía William Burns a Joe Biden como secretario de Estado lleva por título Niet is Niet, o sea, utilizando la palabra Niet, la palabra rusa por no. Es decir, su traducción al español es no es no. Los límites de la seguridad rusa. Más o menos ese es el título del documento que se le presenta al Departamento de Estado y de ahí pues a toda la, digamos, comunidad de inteligencia de primer nivel en el gobierno de Estados Unidos. Esto se llevó a cabo en 2008. En 2007. En 2008, cuando viene la reunión de la OTAN en Bucarest, Putin, como presidente ruso, es invitado a esa reunión, supuestamente como un gesto de buena voluntad por parte de Occidente, pero sin embargo, como acostumbran, pues es una especie de trampa política, porque Putin había incluso ofrecido la incorporación de Rusia a la OTAN. Parece mentira, pero de alguna manera como una muestra de la voluntad rusa de incorporarse a Europa como un socio confiable más, como lo ha sido desde hace 200, 300 años, ¿no? Rusia, digamos, desde el emperador, desde el que era imperio ruso o el zarato ruso, han querido incorporarse, siempre han querido, siempre se han sentido europeos. Podemos ver, por ejemplo, las ciudades Leningrado o San Petersburgo, como se llamó originalmente, ¿no? Construida por Pedro el Grande, pues su modelo el modelo de la ciudad era el modelo europeo totalmente, ¿no? Y de Pedro el Grande ya, digamos, de hecho se llevó a Rusia una gran cantidad de científicos, artistas, en fin, este, que contribuyeran, digamos, al desarrollo ruso y al desarrollo de la cultura rusa. Entonces, finalmente, en esa reunión de 2008 en Bucarest, Putin es invitado como testigo de las reuniones y de los acuerdos que se llevan a cabo. Con la negativa de Alemania por parte de Angela Merkel, aún así, George W. Bush, en ese momento, presidente de los Estados Unidos, anuncia, y como digo, a pesar de la negativa o de la oposición más bien alemana y en parte de Francia, anuncia que Ucrania y Georgia se incorporarían a la OTAN. Les da la bienvenida de la OTAN, lo cual representa pues más que una cachetada con guante blanco, más bien representa un mazazo contra Putin y su delegación que estaban presentes en esa conferencia de Bucarest y reciben como balde de agua fría la noticia de que la OTAN decide incorporar no solo Ucrania, sino también a Georgia. Desde mi punto de vista, ese es el verdadero comienzo de la guerra en Ucrania. Esa declaración por parte de Bush en Bucarest en 2008 representa desde mi punto de vista la declaración de guerra contra Rusia por parte de Estados Unidos y en general el occidente colectivo, como se gustan llamar, los países europeos integrados en la comunidad, en la Unión Europea. Y finalmente, a partir de ese momento, es que tanto en Estados Unidos como en Europa se empiezan a destinar recursos, muy, muy cuantiosos recursos. Una de las primeras medidas que tomó el Congreso norteamericano fue autorizar un presupuesto de 5.000 millones de dólares para Ucrania para adquisición de armamento. Algo parecido hicieron varios de los países europeos
y a su vez también las instituciones financieras, Banco Mundial, Fondo Monetario, le abrió líneas de crédito a Ucrania para empezar, digamos, a armar su ejército. Eh, Sin embargo, en realidad, digamos, no eran recursos que fluyeran directamente al gobierno ucraniano, sino se dispersaban a través de diferentes organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, prácticamente creadas por Estados Unidos y los países europeos, una enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil y de recursos vía empresas privadas, sobre todo de medios de comunicación, que por cierto además se crearon varios medios de comunicación, entre ellos el canal de televisión donde Zelensky se convirtió en un personaje muy relevante de la comedia en la televisión ucraniana. Esto continúa de esa manera entre el 2000 y 2014, digamos, hay toda una desestabilización política y económica de Ucrania. Hay elecciones una y otra vez y un bando y otro bando se acusan continuamente de fraudes y demás. Y finalmente, en 2010, toma posesión el presidente Yanukovych y más o menos logra mantener su gobierno con cierta estabilidad, son periodos de 4 años, y a lo largo de poco más de 3 años, a pesar, digamos, de la crisis política y económica que estaba viviendo Ucrania. En ese momento, a finales de 2013, frente a una situación realmente ya dramática en términos económicos, surge, digamos, la posibilidad de que Ucrania recibiera una línea de crédito por parte de Rusia de aproximadamente 15.000 millones de euros para activar su economía y con algunos, digamos, beneficios especiales con respecto a Ucrania. Se renueva incluso el acuerdo de suministro de gas y otros combustibles a Ucrania, y no solamente a Ucrania, sino el gasoducto que se dirige que va de Rusia a Austria y que le representa a Ucrania un ingreso anual de alrededor de 7.000 millones de euros que se los paga Rusia. Y de hecho, se lo seguía pagando hasta poco menos de un año que Ucrania le cerró la llave al gas ruso a Austria y a otros países europeos, Rumania sobre todo, este, y fueron los ucranianos quienes cerraron ese gasoducto que alimentaba la parte, digamos, sureste de Europa. Rusia siguió enviando ese petróleo hasta el año pasado, a finales del año pasado, y Ucrania sigue recibiendo los 7.000 millones de euros por año por el tránsito de esos combustibles. Entonces, en 2013 la situación es crítica. Rusia ofrece un apoyo financiero a Ucrania para salir de la crisis y al mismo tiempo Europa y los Estados Unidos presionan al gobierno para que no acepte la oferta rusa y se alinee con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que supuestamente le ofrecerían a Ucrania el financiamiento necesario para salir del bache económico tan grave que se encontraba. Lo que hace el presidente Yanukovych es suspender los acuerdos entre uno y otro para dar tiempo a hacer un análisis exhaustivo, y además venía ya el proceso electoral para las elecciones en un par de meses. Faltaban apenas unos cuantos meses para que en Ucrania se llevaran a cabo elecciones presidenciales.
Estados Unidos, cuando Yanukovych toma la decisión de suspender las pláticas para analizar las propuestas que tiene en pie, en puerta, digamos, pues Estados Unidos y la Europa colectiva deciden no esperar más y instrumentan un golpe de Estado en febrero de 2014. Con ese golpe de Estado termina toda posibilidad de un acuerdo económico y político entre Rusia y Ucrania y por lo tanto entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. Y entonces lo que hace el gobierno ucraniano es iniciar una ofensiva contra los dos estados o los dos oblasts más orientales, que son frontera con Rusia, donde se venía gestando ya desde tiempo antes un movimiento autonómico. Es decir, de lo que se trataba era que se reconociera como parte integrante de Ucrania, pero como en estados autónomos dentro de Ucrania, a dos estados principales, Donetsk y Luhansk. Esta solución permitía a Ucrania mantener su unidad territorial y política y darle una salida a un conflicto que iba cada vez siendo más severo, más grave en estas dos regiones. También hay que hacer énfasis en una cuestión que es fundamental para entender la situación ucraniana y es que prácticamente la población de Ucrania pues casi desde siempre ha estado dividida casi por mitades entre hablantes ucranianos o ucranianos propiamente y ucranianos de origen ruso, hablantes de ruso. Prácticamente la mitad del país y la mitad de la población son ucranianos y la otra mitad rusos o ucranianos de origen ruso. Y lo mismo territorialmente, prácticamente la mitad oriental está conformada por población étnicamente rusa y lo mismo Crimea. Crimea es muy importante porque en Crimea incluso es todavía mayor, prácticamente el 83-84% de toda la población de Crimea es ruso parlante, es originaria de Rusia y se consideran a sí mismos rusos. Apenas un 7% se consideran ucranianos y hablan ucraniano, y el resto son principalmente tártaros, aunque hay algunas otras minorías pequeñas en Crimea. Entonces, justamente una de las primeras acciones que hace Rusia en 2014, cuando el golpe de Estado, es tomar Crimea, realizar, más que tomarla, realizan un referéndum para que la población decida de qué lado se quiere quedar, si en Ucrania o en Rusia. La población, mayoritariamente, incluso la población tártara, vota por quedarse como rusa. Y entonces Rusia procede a, digamos, a anexar Crimea y a registrarla como un territorio formal de la Federación Rusa. Y también hay que recordar que Crimea nunca fue ucraniana, sino hasta 1953, que Khrushchev, en un intento por mejorar sus relaciones políticas y la imagen política de la Unión Soviética, le cede administrativamente a la República Socialista de Ucrania la península de Crimea, donde se encuentra la mayor base militar de entonces la Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa, en Sebastopol. Entonces, esa cesión administrativa, que no territorial, se convierte, una vez que cae la Unión Soviética, pues existe un vacío, digamos, jurídico, pero la Unión Soviética, en su debacle,
pues no tienen ni el poder económico ni el poder político como para reclamar Crimea. Entonces, Crimea se le adjudica, digamos, a Ucrania ya como un país independiente de la Unión Soviética. Ucrania deja de llamarse República Socialista Soviética de Ucrania para llamarse Ucrania. Hay que recordar también que la existencia de Ucrania es muy, muy reciente. Ucrania existe gracias a Lenin, que es el verdadero creador de Ucrania, que posterior a la Primera Guerra Mundial, con los territorios que la Unión Soviética logra conquistar al Imperio Austrohúngaro por un lado, a Rumania y a Polonia, a Lituania, una parte de lo que entonces era Lituania, y con ese territorio conforma Lenin lo que es hoy, lo que hoy conocemos como Ucrania. Entonces, frente a esta situación, lo que hace en 2014, una vez que se da el golpe de Estado, es que el gobierno ucraniano comienza a aprobar una serie de leyes y a tomar una serie de medidas administrativas en contra de la población rusa. Prácticamente prohíbe el ruso, prohíbe toda manifestación de la cultura rusa, digamos, ¿no? Rompe con la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? De tradición de más de 800, casi 1000 años, ¿no? Rompen con la iglesia ortodoxa rusa, con Kirill, que es el patriarca de la iglesia ortodoxa en el mundo, y pretende Ucrania crear su propia iglesia ucraniana ortodoxa. Y, y no solo toma ese tipo de medidas y ese tipo de leyes, sino que atacan militarmente principalmente a Donetsk y a Luhansk. Entonces, esta medida política de reconocer esos oblasts como parte de Ucrania, pero con un régimen, digamos, de autonomía, como existe en muchos países, incluso países europeos, España misma, tan fácil, tan simple, ¿no? Cataluña, el País Vasco son países autónomos, son territorios autónomos, comunidades autónomas, y España sigue siendo España, es decir, la integridad de España no se pierde porque tenga a Cataluña o a otras entidades como territorios autonómicos. Finalmente, el asalto contra Donetsk y Luhansk continúa, y a finales de 2014 se dan unos primeros acuerdos en Minsk, en Bielorrusia, entre los liderazgos de las autonomías de Luhansk y Donetsk con el gobierno ucraniano, y siendo testigos Alemania, Francia, y el Consejo para la Seguridad y el Desarrollo de Europa. Logran un acuerdo para que finalmente pues, cesen las hostilidades en contra de Donetsk y Luhansk y se encamine, digamos, la ruta política para que se reconozcan estas autonomías. Inmediatamente Ucrania viola, digamos, el alto al fuego que se acordó en ese momento, y posteriormente viene un segundo acuerdo Minsk II, en el que, digamos, se dan una serie de herramientas para, en teoría, obligar a Ucrania a respetar justamente los acuerdos. Por supuesto, Ucrania responde a menos de una semana después de firmar los acuerdos de Minsk II con un bombardeo masivo, entre otras cosas, al ayuntamiento de Donetsk. Y bueno, evidentemente se niega, digamos, a reconocer sus propios acuerdos, y digamos, la ofensiva ucraniana, no solo del ejército ucraniano, sino de las organizaciones militares fascistas, nazis, neonazis, literalmente neonazis, que recuperan no solo a los héroes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial junto con los nazis, ¿no? Héroes de las Waffen-SS, nazis, ucranianos,
que cometieron atrocidades contra judíos, gitanos, eslavos y demás, tanto en Ucrania como en Polonia y en Rumania, e incluso en lo que entonces era la Unión Soviética. Esta gente se dedica a atacar estos dos territorios y lo hace pues desde 2014 hasta 2022, cuando finalmente este, Estados Unidos y Europa llevaban todos esos años invirtiendo ingentes cantidades. Como les dije, en 2014, 2015, principios de 2015, en Estados Unidos se aprueba este presupuesto de 5.000 millones de dólares, pero además se aprueban otras normas. Por ejemplo, se elimina en Estados Unidos la restricción para que la CIA pueda financiar a organizaciones de extrema derecha identificadas como nazis. Estados Unidos elimina esa restricción en el Congreso y de tal manera, ¿y por qué lo hacen? Pues porque las organizaciones militares en Ucrania son de corte y totalmente neonazi. Entonces, para librar esas restricciones jurídicas que tenía el gobierno de Estados Unidos, pues simplemente a través de las cámaras de representantes y la Cámara de Senadores eliminan esas restricciones para que el gobierno de Estados Unidos pueda financiar cualquier tipo de organización, así sea declaradamente nazi, como lo son Azov, Sector Derecho y otros más que hoy controlan prácticamente el gobierno ucraniano, no solo ya las Fuerzas Armadas y los sistemas de seguridad, el servicio de seguridad ucraniano está en manos de comandantes de Azov y de Sector Derecho, sino tienen ya también prácticamente el control del Congreso y de buena parte de los ministerios del gobierno ucraniano. Entonces, estos grupos nazis, fascistas, son los que principalmente durante años atacaron Lugansk y Donetsk. Y mientras tanto, el ejército formal de ucraniano, recibe entrenamiento y armas y dinero de toda la Comunidad Europea y de Estados Unidos. Sabemos ahora, por información desclasificada en el Reino Unido, por ejemplo, que los ingleses no solo entrenan y entrenaron en su momento al batallón Azov nazi en territorio inglés, no nada más en territorio ucraniano, sino que llevaron a batallones completos a Gran Bretaña para ser entrenados por las fuerzas especiales inglesas. Entonces, todo este aparato, durante 8 años, Ucrania bombardeó y atacó a la población civil de Donetsk y Lugansk y se estaba preparando ya digamos, la invasión ya con todo ese ejército que llevaba en realidad más de 8 años, pero digamos que los últimos 8 años entrenándose y armándose cada vez con armamento más moderno y con una gran movilización de personas. Se calcula que más o menos Ucrania para el 2022, finales del 2021, principios del 22, tenía movilizado una fuerza militar de cerca de 850,000 soldados ya entrenados y armados, pertrechados por Europa y Estados Unidos, listos para invadir Donetsk y Luhansk y tomar, digamos, posesión y control total del territorio. Como decíamos, ya prohibidos el ruso, prohibidos la cultura rusa, y eso no solo afectaba a esos dos territorios, sino a prácticamente la mitad, si no es que poco más de la mitad de la población de Ucrania, que estaba siendo atacada en sus raíces más profundas, en su cultura, en su idioma, en fin. Es ahí cuando finalmente el gobierno ruso interviene con su operación militar, que se propone desnazificar Ucrania, destruir al ejército ucraniano y obligar a la Unión Europea y Estados Unidos a reconocer a Ucrania como un territorio neutral.
que no forme parte de ningún bloque, mucho menos de la OTAN como bloque militar, y con eso, digamos, Rusia se retiraría, que se reconozcan los oblasts como territorios, como repúblicas autónomas dentro de Ucrania, y Rusia se retiraría. Finalmente no se acepta y continúa la guerra, una guerra que se llama guerra de desgaste, no es una guerra de ocupación, sino una guerra de desgaste en la cual Rusia lo que está haciendo es obligando al ejército ucraniano a seguir realizando ofensivas y coofensivas y ofensivas y que son desmanteladas y destruidas de manera casi inmediata. Es decir, mucho se habla de que Rusia no avanza porque no puede y no tiene el poder suficiente para avanzar. Lo que pasa es que no se trata de una guerra de ocupación, sino de una guerra de desgaste del ejército ucraniano, que por cierto ya más o menos ha perdido alrededor, poco más, de hecho ya a estas alturas, poco más, perdón, poco más de 1 millón de jóvenes han muerto en batalla por el lado ucraniano y probablemente 350,000 por la parte rusa. Es decir, es una guerra cruel y despiadada desde cualquier punto de vista, que pudo haberse evitado totalmente con simplemente reconocer a Ucrania como un país neutral, tan simple, tan sencillo como eso. Y el mundo se hubiera evitado una matanza como la que estamos viendo en Ucrania. Finalmente, después de todos estos años en los que no hay ningún acuerdo político entre las dos grandes potencias que finalmente están en guerra, es bienvenida la reunión de Trump con Putin. En este contexto, Putin le presenta a Trump justamente este tipo de argumentos y este tipo de planteamientos y como lo ha mantenido desde que inició la operación militar, no se trata de alcanzar un cese al fuego que le permita al ejército ucraniano recomponerse con la ayuda militar y el entrenamiento y demás por parte de Estados Unidos y Europa, sino de firmar un acuerdo de paz definitivo que termine por completo las hostilidades, garantice insisto, la neutralidad de Ucrania, pero los territorios que ya ocupó Rusia no los va a soltar. Es decir, ya no nada más son los dos oblasts, los dos estados, Donetsk y Luhansk, sino son otros 4 más Crimea. De continuar la guerra, dado que Europa principalmente, los países europeos, se niegan a aceptar este acuerdo de paz y siguen insistiendo con Trump en que se lleve un cese al fuego que le permita reconstruir el ejército ucraniano. Y hoy surgió una nueva posibilidad, por supuesto totalmente rechazada por Rusia, de que se cree una fuerza militar paneuropea que mantenga, digamos, la paz en la región. Por supuesto, Rusia no va a aceptar que ningún país europeo, ingleses, franceses o alemanes, estén en territorio ucraniano como fuerzas militares. Ya hemos visto en estos días pasados, 3, 4 días pasados, hubo un ataque sorpresivo. Militarmente fue una acción verdaderamente sorprendente, en la cual las fuerzas militares rusas tomaron un cuartel militar cerca de la ciudad de Odessa, y pues resulta que el cuartel militar prácticamente no había ucranianos. Prácticamente todos los militares que se encontraban ahí eran ingleses, alemanes, franceses y de otras nacionalidades. No sabemos si norteamericanos, cuando menos no se dijo nada de soldados norteamericanos, pero cuando menos sí, soldados militares, además de alto rango, rangos de coronel, teniente coronel y demás, ingleses, alemanes, franceses y de otras nacionalidades, que estaban funcionando como, digamos, era un centro de mando de la OTAN
dentro de Ucrania y realizando operaciones militares directas. Es decir, Rusia tendría, de acuerdo con el derecho internacional, ahora sí que el derecho de atacar cualquiera de esos países porque son parte beligerante de una guerra contra ellos. Por supuesto no lo va a hacer, pero digamos la situación está así en este momento. Parece ser que Putin y Trump llegaron a un acuerdo. Trump está reconociendo implícitamente que Rusia se va a quedar con los territorios que se va a quedar con ellos. El problema es justamente Europa y las élites europeas que siguen ambicionando de la destrucción y el desmantelamiento de la Federación Rusa, porque obviamente pues lo que no tiene Europa, que son recursos naturales importantes, los tiene de sobra la Federación Rusa, ¿no? Cuando menos desde hace 200 o 250 años, el interés inglés, alemán y francés de destruir lo que en su momento fue el Zarato ruso, luego la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa, ha sido la gran aspiración europea desde hace, como digo, cuando menos desde hace 200 o 250 años. Por supuesto no han podido, no pudo Napoleón, no pudo la Alemania nazi, y tampoco van a poder, mucho menos ahora, la Europa colectiva, que no tiene el mayor poder militar para nada, ¿no? O sea, los ejércitos europeos están, pues prácticamente no existen, son ejércitos de pacotilla, ¿no? Como de adorno ahí para desfilar una vez al año y nada más, ¿no? Su industria militar también se vino abajo. La única industria militar más o menos poderosa y activa es la alemana, que además durante años tuvo muchas restricciones en su funcionamiento y en su operación, entonces tampoco tienen capacidades como para formar un gran ejército que pudiera derrotar a la Unión Soviética. Trump finalmente con esta reunión tal parece ser que está dispuesto a aceptar las condiciones rusas, tampoco tiene muchos elementos para impedirlo, y obligar a Europa a hacerse cargo del desastre de Ucrania. Lo estamos viendo, ya les impuso como condición la compra de más de 100 mil millones de dólares en armas norteamericanas o sea, que Europa le compre a Estados Unidos 100 mil millones en armas para que sean entregadas a Ucrania. Ese fue el acuerdo de Trump. Por supuesto, los europeos están muy enojados, pero no van a tener y no tienen manera de evitar que esto sea de esta manera. Lo que está haciendo Trump, desde mi punto de vista, es pasarles el paquete de Ucrania a los europeos y que ellos se hagan cargo. Y Estados Unidos quedaría como garante de la seguridad de que ni ningún país europeo se va a pasar, va a atacar o va a realizar alguna operación en contra de Rusia. Y Rusia, a cambio, le ofrece a Trump inversiones considerables en campos estratégicos como por ejemplo la explotación de tierras raras o de otros minerales. Recordemos que Rusia es uno de los principales proveedores de uranio a los Estados Unidos porque con ese alimenta sus plantas nucleoeléctricas. Tierras raras, Estados Unidos recibía prácticamente el 80% de sus necesidades de tierras raras desde China, y China, gracias a Trump, a las aranceles que le impuso Trump a China, China decidió interrumpir sus ventas de tierras raras a los Estados Unidos, que es el segundo consumidor más grande del mundo y que tiene reservas muy importantes. También es el segundo país con las mayores reservas. Sin embargo, su producción y sus reservas no alcanzan a cubrir sus enormes necesidades de tierras raras para toda su industria electrónica principalmente, aunque no nada más, armamentística y demás. Y lo que está haciendo Putin es ofrecer, Rusia tiene las segundas reservas más grandes del mundo, pero tiene una producción muy baja.
Putin o Rusia lo que necesita es inversión, necesita capital, y es lo que le está ofreciendo a Trump. Y Trump dice, bueno, si yo voy a poner plantas para procesar tierras raras en aquellos territorios donde que ya son propiedad, así lo asume Trump, que ya son propiedad de Rusia y que es donde están los depósitos de tierras raras ucranianos, pues esa es una garantía de que Rusia o la Federación Rusa no va a invadir físicamente esos territorios que pues ya prácticamente considera de ellos y que además pues si va a haber empresas norteamericanas instaladas ahí, pues Rusia no va a atacar a sus propios socios comerciales que van a estar explotando las tierras raras y otros minerales que tiene Rusia en su propio territorio, pero que también existen en el territorio ucraniano. Entonces, lo que estamos ahorita viendo es la posibilidad de que se termine esta guerra, no en el plazo inmediato, yo creo que todavía veremos unos meses de batalla, pero sí la posibilidad de que Estados Unidos pueda imponerle a Europa un acuerdo de paz duradero con Rusia que reconozca los territorios que ya ocupa Rusia, que prácticamente son, como les digo, cuatro estados más Crimea. Y si no se acepta o los europeos siguen cometiendo actos terroristas en territorio ruso, como lo han estado haciendo, lo intentaron hacer ayer, intentaron volar el puente de Crimea justamente. Si los europeos se contienen y dejan de atacar subrepticiamente a Rusia, entonces se podrá construir una paz duradera, pero Ucrania quedará prácticamente con la mitad de su territorio como venía hasta hace unos años. Finalmente Crimea quedará aparte y el riesgo es de que si esto no se detiene ahorita, Rusia va a seguir avanzando y lo más probable es que tome Odessa, lo cual sería la peor tragedia para Ucrania porque se quedaría sin acceso al Mar Negro y por lo tanto quedaría como que es una de sus principales fuentes de ingresos. Sus puertos en Odessa le representan prácticamente el 80% del comercio marítimo de toda Ucrania. Entonces, perder Odessa sería una verdadera tragedia política y económica para Ucrania, pero de no darse un acuerdo en estos momentos en los términos en los que Trump y Putin acordaron, el conflicto continuará y Ucrania seguirá perdiendo territorio. Esperemos que finalmente esta masacre, esta matanza tan terrible en Ucrania pueda ser detenida y Europa asuma la responsabilidad de todo el daño que ha causado a Ucrania, pero también a la Federación Rusa. Es todo por hoy y pues agradezco a 4TV por el espacio en este opinión y análisis.